¿Alguna vez te has preguntado si hay algo extraordinario en ti que aún no se ha revelado? Tal vez te has sentido común, sin un propósito claro, o incluso has dudado de la importancia de tu vida en el plan de Dios. Pero, ¿y si te dijera que hay señales, sutiles y profundas, de que has sido elegido por Dios, ungido para una misión que pocos pueden ver? Muchas veces, Dios está obrando en nuestra vida de maneras que no entendemos de inmediato, y los dones espirituales que Él nos da son pistas de que algo más grande está ocurriendo. ¿Sientes que enfrentas batallas que parecen más grandes que tus fuerzas? Debes saber que esos desafíos pueden ser señales de la unción divina en tu vida, un entrenamiento para algo grandioso. En este video, exploraremos cómo Dios revela su unción a través de signos que, tal vez, ya estés experimentando. Prepárate, porque lo que se revelará aquí puede cambiar tu perspectiva para siempre. Lo que antes parecía ser un obstáculo intransitable, en realidad, podría ser la confirmación de que estás destinado a algo extraordinario. Si quieres entender el propósito que Dios tiene para ti y ver cómo estos signos se están manifestando en tu camino, este video es para ti. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciendo, estoy ungido por Dios. Vamos a sumergirnos juntos en esta jornada en busca de claridad y revelación espiritual. Cuando una persona es ungida por Dios, es apartada para un propósito que trasciende las limitaciones humanas. La unción es una señal clara de que algo extraordinario está reservado para ella. Es como ser elegido para una misión especial, donde Dios equipa al ungido con dones espirituales y fuerza que van más allá de lo natural. Piensa en David, quien fue elegido por Dios siendo joven, enfrentando desafíos que parecían imposibles, pero por la unción divina, lo superó. Es esa autoridad espiritual la que permite al ungido lograr lo que parece inalcanzable. La consagración es una parte esencial de este proceso. Cuando alguien es ungido, Dios le pone ciertas exigencias que moldean su camino. Mira la historia de figuras como Sansón, quien tuvo que vivir bajo votos específicos desde su nacimiento. Estas demandas pueden parecer restrictivas, pero en realidad son guías para el crecimiento espiritual y el cumplimiento del propósito divino. Para quien es ungido, seguir estas instrucciones divinas es un camino de humildad y obediencia. El propósito de Dios para el ungido va más allá de logros personales. La unción no es para engrandecimiento propio, sino para impactar la vida de los demás. Cuando alguien es elegido por Dios, su enfoque se dirige hacia el servicio, liderando con sabiduría y mansedumbre, como lo hizo Jesús. La vida de un ungido está marcada por la claridad de propósito y el deseo de servir, siempre consciente de que sus dones y autoridad son herramientas para transformar el mundo que lo rodea. Aquellos que son ungidos por Dios enfrentan un llamado a la consagración que no se puede ignorar. Dios, en su sabiduría, exige que estas personas sigan caminos únicos, diseñados específicamente para cumplir sus planes. Piensa en Sansón y Juan el Bautista, ambos elegidos desde el vientre materno, con mandamientos claros sobre cómo debían vivir. Estas exigencias divinas no son una carga, sino una protección, una guía para que la persona ungida permanezca en sintonía con el propósito divino. Este camino de consagración, muchas veces, implica una vida de renuncia. Para alguien ungido, puede ser necesario dejar de lado ciertas comodidades o placeres, siempre con la vista puesta en el bien mayor. Tal vez la persona deba dedicar tiempo al ayuno, a la oración constante, o incluso alejarse de influencias que puedan desviar su atención. Esta dedicación absoluta refina el espíritu y trae humildad, mostrando que la unción no es un privilegio, sino una responsabilidad. El poder de la consagración está directamente ligado a la autoridad espiritual. Cuando alguien obedece a las demandas de Dios, su vida se convierte en un reflejo de la voluntad divina, produciendo frutos espirituales que benefician a otros. Es en este proceso que la persona descubre que su fuerza no proviene de sí misma, sino de la obediencia y la sumisión a un plan mayor. Así es como los ungidos logran grandes cosas, no por sus propias manos, sino porque siguen fielmente lo que Dios requiere. La unción conlleva la necesidad de someterse a la autoridad espiritual. Aquellos que son ungidos por Dios deben aprender de quienes los precedieron, absorbiendo sabiduría de los líderes espirituales y mostrando un corazón obediente. Recuerda a Josué, que antes de convertirse en el líder del pueblo de Israel, sirvió bajo el liderazgo de Moisés.
Esta preparación fue crucial para que estuviera listo para el llamado de Dios. Aprender a obedecer a quienes tienen autoridad es un signo de humildad y crecimiento espiritual. En el camino de la unción, la obediencia es un ejercicio constante de fe. Muchas veces, la persona ungida necesita dejar de lado sus propias ideas y confiar en la dirección de Dios, que a menudo llega a través de líderes espirituales o mentores. Piensa en Samuel, quien tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios a través de Elí. Esta obediencia es lo que permite que los dones espirituales florezcan, asegurando que el ungido esté en el camino correcto para cumplir su propósito divino. El respeto a la autoridad no solo protege al ungido de desviaciones, sino que también amplía su autoridad espiritual. Cuanto más capaz es la persona de someterse y aprender, más la capacita Dios para liderar. Es un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento, donde la obediencia fortalece el carácter y afina la sabiduría. Así, el ungido llega a tener una influencia espiritual aún mayor sobre los demás, liderando con mansedumbre y firmeza, siempre guiado por Dios. Escuchar la voz de Dios es una señal inconfundible en la vida de aquellos que son ungidos. Desde temprana edad, personas como Samuel aprendieron a distinguir el llamado divino en medio del ruido del mundo. Este don es un regalo poderoso, que permite al ungido caminar con claridad, sabiendo que sus decisiones están alineadas con el propósito de Dios. Al escuchar la voz divina, la persona desarrolla una sensibilidad especial, capaz de percibir cuando Dios está dando dirección o corrigiendo el rumbo. Esta habilidad no surge de la nada. Así como Samuel necesitó a Elí para reconocer el llamado de Dios, el ungido muchas veces se forma bajo la orientación de líderes espirituales experimentados. La práctica de la oración y la meditación en la palabra de Dios es esencial para afinar este don. Con cada momento de escucha, el ungido aprende a confiar más en Dios y menos en sus propias fuerzas, asegurando que sus pasos siempre estén guiados por la voluntad divina. Escuchar la voz de Dios no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. Aquellos que escuchan su voz deben actuar conforme a lo que han oído. Responder de inmediato a la guía divina fortalece la autoridad espiritual y demuestra que el ungido está verdaderamente comprometido con el propósito que Dios le ha confiado. Es esta obediencia a la voz de Dios la que asegura que la persona continúe en el camino correcto, siempre lista para el siguiente llamado divino. El verdadero liderazgo comienza con la humildad. Aquellos que son ungidos por Dios están llamados a liderar con un corazón humilde, poniendo a los demás antes que a sí mismos. Moisés, conocido por su gran humildad, fue un ejemplo claro de cómo la humildad atrae la unción de Dios y fortalece la autoridad espiritual. El liderazgo del ungido no se basa en la fuerza o la imposición, sino en la sabiduría que proviene de Dios y en la capacidad de guiar a las personas por el camino de la verdad, con gracia y compasión. La humildad, sin embargo, es un desafío constante. El ungido debe aprender a resistir la tentación de buscar reconocimiento personal. En lugar de eso, debe recordar que la unción es para servir a los demás y para la gloria de Dios. Esto se refleja en las acciones cotidianas, ya sea ayudando a un vecino, escuchando con paciencia o siendo un ejemplo de amabilidad en el trabajo. La humildad hace que la autoridad espiritual sea aún más efectiva, ya que se ejerce con empatía y cuidado. Al liderar con humildad, el ungido de Dios muestra el poder transformador de vivir según el Espíritu. No solo guía a los demás, sino que también se convierte en un canal de la sabiduría y la gracia divina. Las decisiones y acciones de este líder, siempre basadas en la obediencia a Dios, se convierten en un reflejo de Cristo mismo, quien lideró sirviendo. A cada paso, el ungido aprende que cuanto más se humilla, más Dios lo eleva para cumplir su propósito. Cuando alguien es ungido por Dios, la claridad de propósito se vuelve evidente. No hay espacio para la duda o la incertidumbre sobre el motivo de su existencia, ya que el ungido comprende que ha sido elegido para servir, y no para engrandecerse. Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, aquellos que reciben la unción están llamados a ser siervos, poniendo las necesidades de los demás en primer lugar. Servir es la verdadera señal del propósito divino. Este servicio se manifiesta de varias maneras prácticas. Puede ser a través de un trabajo comunitario, ayudando a alguien que lo necesita, o simplemente siendo un apoyo en momentos de dificultad. Es importante entender que el servicio no tiene que ser grandioso a los ojos del mundo,
pero sí lo es a los ojos de Dios. Cada pequeña acción hecha con un corazón humilde y dispuesto es parte de un plan más grande, del propósito que Dios ha trazado para el ungido. Al vivir de acuerdo con este propósito, el ungido experimenta una profunda paz, sabiendo que está exactamente donde Dios quiere que esté. La vida deja de centrarse en uno mismo y se convierte en un reflejo del amor y la gracia divina. El propósito del ungido es claro: servir a los demás con alegría, confiando en que cada paso dado en obediencia a Dios forma parte de algo mucho más grande. Esto le da sentido incluso a los momentos más simples de la vida, brindando una sensación de realización espiritual. Los dones espirituales son señales claras de la unción de Dios en la vida de una persona. Estos regalos divinos, como la profecía, la sanidad y la enseñanza, no se dan para el beneficio personal, sino para el bienestar de la comunidad y para la edificación del reino de Dios. El ungido entiende que, al ejercer sus dones, no busca su propia gloria, sino glorificar a aquel que lo ha capacitado. La sabiduría de Dios se refleja en cómo se utilizan estos dones, siempre con el objetivo de promover el bienestar y el crecimiento espiritual de los demás. Estos dones deben ser practicados con discernimiento y responsabilidad. Cuando alguien tiene el don de la sanidad, por ejemplo, debe siempre buscar la guía de Dios para usarlo en el momento adecuado, obedeciendo al Espíritu. Del mismo modo, el don de la enseñanza requiere que el ungido profundice en la palabra de Dios, para poder compartir el conocimiento con precisión y gracia. Cada don, al ponerse en práctica, fortalece a la comunidad y produce frutos espirituales que transforman vidas. Además, el ungido se da cuenta de que, al usar estos dones para cumplir el propósito divino, también crece espiritualmente. Es como si cada vez que sirve, recibiera una mayor porción de sabiduría y entendimiento. Los dones espirituales no solo bendicen a quienes los reciben, sino también a quienes los ejercen, convirtiendo al ungido en un canal continuo de bendición, reflejando el poder y la gracia de Dios en todas las áreas de su vida. Los ungidos por Dios no están exentos de pruebas, de hecho, las adversidades son frecuentemente señales de preparación para algo mayor. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que, antes de ser usados por Dios de manera poderosa, atravesaron tiempos de pruebas intensas. El apóstol Pablo, por ejemplo, enfrentó innumerables persecuciones, pero sus tribulaciones solo lo fortalecieron para cumplir su llamado. De la misma manera, el ungido debe ver las pruebas como parte del proceso de crecimiento espiritual. Es en estas dificultades donde la perseverancia se convierte en una virtud esencial. Cada desafío es una oportunidad para confiar aún más en Dios y ver su mano obrando en medio de las circunstancias. Cuando el camino parece difícil y las fuerzas parecen agotarse, es en ese momento cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. La perseverancia no es solo una habilidad a desarrollar, sino un signo claro de la autoridad espiritual y la madurez del ungido. Por lo tanto, aquellos que son ungidos por Dios no se desaniman ante los desafíos, sino que los enfrentan con una fe renovada. Saben que cada prueba es una oportunidad de crecimiento y que, al final de cada dificultad, hay una nueva medida de unción y propósito esperándonos. Las pruebas son el campo de entrenamiento de los ungidos, moldeándolos para cumplir una misión mayor. Ahora que reconoces los signos de la unción de Dios en tu vida, la gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Estás dispuesto a actuar de acuerdo con el propósito divino que te ha sido revelado? El camino de los ungidos no es fácil, pero está lleno de recompensas espirituales profundas y eternas. ¿Estás listo para perseverar en las pruebas y usar tus dones para impactar el mundo que te rodea? Si ya has notado algunos de estos signos, no es casualidad. Dios te está llamando a un nivel más alto de compromiso y servicio. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para cumplir con ese llamado? ¿Estás dispuesto a consagrarte más, a buscar su voz con mayor fervor? Esta es tu oportunidad de marcar la diferencia, no solo en tu vida, sino también en la vida de quienes te rodean. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo crecer en Jesucristo y cómo usar tu unción para cumplir el propósito de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides explorar los otros videos que tenemos, llenos de enseñanzas y reflexiones profundas que te ayudarán en tu camino espiritual. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y espero que sigas con nosotros en esta jornada de crecimiento espiritual.